Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Millennials, ¿otro modo de vivir? Mucho hemos oído de ellos y algunos los tenemos en casa. Los llamamos millennials. Son aquellas personas nacidas entre 1980 y 1990, hijos de una avanzada tecnología que los recibió de otra manera, que absorbieron costumbres de otra época y enfrentaron el nuevo siglo que hoy vivimos con diferentes actitudes a partir de la información y formación recibida. Dentro de esta generación tan variada como novedosa, surge gente con distintas iniciativas. Unos más cómodos, confiados en que la digitalización, que todo lo hace inmediato, les resuelva sus problemas. Otros, en cambio, toman el camino del emprendimiento y el trabajo diario, mostrándonos la cara más productiva de este enorme segmento que muchos dicen conocer, pero que otros tantos dicen no comprender. Hoy, sobre la mesa, un experto comunicador y un millennials nos acompañan en el estudio para hablar a fondo sobre este tema. Buenas noches, gracias por su compañía. Nuevamente, donde vamos a poner otro tema sobre la mesa de interés general, un tema que nos compete a todos y sobre todo en el momento en que vivimos, lo que está y lo que viene. Sobre todo, mi querida socia. Así es, socia, coworker, ¿cómo le va, señor Chicone? Igualmente, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Sobre la Mesa y vamos a estar tocando este tema, precisamente millennials, otro modo de vivir. Y nos acompaña el doctor David González Hernández. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias por la invitación. Y el joven, muy joven, y por eso se merece estar aquí precisamente por el tema, Carlos Rangel. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Leemos un poquito sobre su currículum para que usted se entere sobre la calidad de nuestros invitados. Y bueno, el doctor David González Hernández es doctor en comunicación por la Universidad de California con maestría en el ITESO y licenciatura en la Universidad Iberoamericana también por comunicación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente el doctor imparte clases en la Universidad de California y es profesor investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC. El doctor tiene un libro, Sueño Americano en México, televisión estadounidense y audiencias juveniles en Tijuana, publicado en el 2007 con un estudio precisamente en este grupo poblacional, los millennials. Y nos acompaña también Carlos Rangel, actualmente está cursando Ingeniería Industrial por la Universidad Autónoma de Baja California, es muy joven como ya lo puede ver y a pesar de ello ha logrado importantes proyectos como la constitución oficial de la Comisión de Jóvenes Empresarios Canaco para darle además voz y voto a otros programas como Academia de Liderazgo, Desarrollo Emprendedor, entre otras cuestiones importantes que ha logrado hacer. Ha participado Carlos Rangel en el diseño de programas como talleres de liderazgo y de emprendedores. Nos va a platicar un poquito además de su proyecto, unas granolas. Claro que sí. Adelante, pues comenzamos, señor Chicone, porque el Sí, tiempo se va muy rápido. Un tema muy lindo para tocar hoy y bueno, muy actual. La primera pregunta es desde el punto de vista de integración en la sociedad, ¿qué es un millennial, doctor? Un millennial, pues es una categoría que más bien viene del mercado, de la mercadotecnia, de la psicografía, por ubicar ciertos rasgos en una generación que tiene una personalidad peculiar o se distingue de acuerdo a otro tipo de generación. Hay que recordar aquí que cuando se habla de generaciones, siempre se habla de choques generacionales. Claro. Y eso implica, por ejemplo, que este tipo de generación tiene otros rasgos, otras características con generaciones anteriores. Me viene a la mente, digamos, el libro de Margaret Mead, una antropóloga, que habla de cultura y compromiso, como, por ejemplo, cuando entendemos o hablamos de generaciones, este tipo de generación que es la actual, aunque Margaret Mead falleció, pero de alguna manera predijo lo que venía en términos temporales, donde la sabiduría, el conocimiento ya no depende del abuelo. Es decir, la sabiduría del conocimiento se ha extendido gracias a los medios de comunicación, a los medios digitales, y ahora los adultos aprendemos de los jóvenes y de los niños. Entonces, este tipo de cambio ha hecho, por ejemplo, que el abuelo, el papá, recurra a los hijos para darse de alta en Facebook, para subir fotos en Twitter, etcétera. Entonces, lo importante aquí es que
estamos hablando de una relación entre generaciones y estas distinciones tienen que ver, por una parte, que el millennial se puede definir en términos un tanto negativos, pero también en términos positivos. En términos negativos, pues tenemos, si ustedes ven videos en YouTube, tenemos a Simon Sinek, que es un académico estadounidense, cuyo video tiene 50 millones de vistas, y él está hablando que el millennial son unos perezosos, unos chiqueados, unos egoístas, narcisistas, y esa, digamos, es una definición que ha creado ciertos estereotipos, pero por otro lado tenemos otras narrativas del millennial que tiene que ver con que es emprendedor, que se adapta a las situaciones, etcétera. Entonces, en esta disyuntiva es donde estamos ahorita ubicados para entender en este tiempo, digamos, en este caso, desde un punto de vista temporal y generacional, a los millennials. ¿Tendrá que ver, doctor, la tecnología que facilitó las cosas para esa creencia negativa que hay de los millennials, de que son flojos porque todo lo tienen al alcance de la mano, o de un dígito más fácil todavía? Claro, una gran distinción que tiene esta generación con la anterior, con, digamos, la generación X, es que esta generación produce contenidos. La generación, nosotros venimos del broadcasting, de la televisión, de los medios masivos. Y fíjese, usted mencionó que son un poco perezosos, pero desde otros estudios, digamos, que se han hecho, realmente los millennials son productores. Claro. No solo la generación de nosotros fue un tanto esta idea de estar frente al televisor, viendo contenidos que se ofertaban por los medios masivos. Esta generación que creció con la tecnología de los medios digitales, ha habido un cambio de que ya no solo es broadcasting, sino ellos producen los contenidos. Entonces, esta idea de que él es perezoso, pues se cuestiona debido a la gran producción que hay en videos en redes digitales, de acuerdo a los intereses y motivaciones de los millennials. Claro que es una percepción, no es sí, lo que claro. yo pienso, pero y un poco esto llevado de la mano con que, y por los comentarios que uno escucha, de que no tanto la cuestión de perezosos, sino yo lo clasificaría de otra manera. Es decir, que no conocen tanto el valor del esfuerzo. Antes las cosas, desenvolver cualquier tarea costaba mucho más trabajo. Sí. Es decir, había que esforzarse más. Ahora tenemos auxiliares que a todos nos benefician, porque no nada más a los millennials, a todos nos benefician los auxiliares tecnológicos que hay, pero hay un poco esa creencia de que como tienes todo a la mano, no todo te cuesta. ¿No? Eso es una cosa. En el terreno laboral también es más difícil. Antes la gente cuidaba más un trabajo, sí, duraba más en un trabajo. Y estoy hablando de un joven, no sé, hace 30 años, un joven para salirse de un trabajo le costaba, quería progresar, sí, en el mismo trabajo. Hoy es mucho más fácil, y lo digo como empleador, que un chavo se te vaya a los 5 días, o que cuando vea o perciba el caudal de trabajo que le estás pidiendo, abandone el puesto de trabajo, o se dedique, o se vaya a otro lado, o se vaya a trabajar desde su casa en la computadora, que me imagino que será, sí, productivo para él también. A eso me refiero cuando hablo de una percepción general de gente ya mayor, como es mi caso, o que nos reunimos con empresarios y hablamos del tema, decimos, y no aferrados a todo tiempo pasado fue mejor, porque ese es un, claro, error gravísimo que yo no cometería. Pero de alguna manera sí es perceptible de que ahora son más light en las responsabilidades, como que de repente te dejan un trabajo y eso es lo que ha hecho a lo mejor una injusta generalización, como dice el doctor, porque hay gente, como el caso que tengo, ¿no?, a mi derecha, que es un millennials emprendedor Claro, ahora hay que ver si la mayoría son como Carlos o por el contrario, ¿no? Bueno, lo que se ha dicho, sí, es de que los millennials tienen un problema de autoridad. Entonces ellos quieren crear un impacto en su ámbito laboral. Antes, estos trabajos donde, por ejemplo, nuestros papás, o en el caso de mi papá que duró 30 años, sí, como gerente de una empresa y se la jugaba por la empresa, bueno, los millennials no tienen ese tipo de pertenencia hacia una institución. Ellos quieren crear un impacto y si no lo logran, migran a otro tipo de trabajo. Claro, pero ahí, doctor, con todo respeto, nos vamos al dicho mexicano, ni tanto que queme al santo, o sea, nos hemos ido de una persona que estaba 30 años en un trabajo, sí, yo no duré más de 3 años en un trabajo, o 2 años, o 4 cuando mucho, porque yo era inquieto también y me gustaba moverme,
como parte creativa de una agencia, me gustaba moverme de lugares, pero había 3 o 4 años de adaptación o 2 años, pero ahora llegamos a un extremo de que son semanas, días. Sí. Ni siquiera meses. Y tú consultas a la mayoría de empresas que contratan chicos jóvenes, tienen ese problema. Quizás generados por una inquietud o lo que tú dices, a lo mejor es otro razonamiento, ¿no? Que ni siquiera estamos para discutirlo, estamos para exponerlo. describirlo. Ahora me gustaría mucho que Carlos me diga desde adentro, porque Sí, tú dice sí, Carlos, déjenme hablar. tú sí eres, no, tú Me sí eres quiero millennials, defender. o sea, desde adentro, ¿cómo ves esta percepción que tienes de los millennials? Bien, sí, yo creo que, como lo comentan ustedes, pueden ser las dos partes, ¿no? Pues el emprendedor o pues otra persona que tiene todo a la mano, pero pues aún así se le dificulta pues ser productivo, ¿no? Claro. Yo creo que lo principal que le veo, ¿no? de atribución o de beneficio a la sociedad es la forma de comunicar. Creo que tenemos el ejemplo de pues, un creador de Facebook que es un millennial, de diferentes aplicaciones de comunicación, Snapchat, YouTube, los bloggers, los famosos bloggers, Claro. que pues antes la gente estaba acostumbrada a pues, enterarse de la noticia en la televisión, ¿no? Y ahora pues desde pues algún enlace de YouTube se redirecciona, lo ves, Claro. y pues te enteras mucho más rápido de las cosas, ¿no? Yo creo que sí he estado muy consciente en estas últimas semanas con mi papá, ¿no? Lo comparo y mi papá tiene la costumbre de llegar y pues ver la televisión, enterarse, cambiarle y todo. Y yo le digo, papá, pues si tienes pues el Netflix, si tienes pues las películas ya a la mano, digo, ¿por qué Desde estarle tu buscando? desde tu teléfono, claro. Sí, ¿por qué estarlas buscando cuando tienes todo a la mano, no? Y yo creo que es más por la costumbre, ¿no? Costumbre, de claro. llegar y porque así creció y demás, ¿no? Entonces, comparo con mis hermanos, nosotros no vemos televisión. Yo creo que si lo que vemos es los deportes, partidos de fútbol, y pues listo, ¿no? Yo creo que no hay más, ¿no? Si acaso, a lo mejor algún otro programa. O una serie, sí, que las series se han pero- ido modernizando y se han ido adaptando precisamente a este segmento de millennials con temas que antes eran imposibles que se tocaran, y ahora creo que este segmento obliga mucho, el caso de Netflix o el caso o A la otros apertura. casos que producen series para atrapar a ese segmento tan importante y buscarle la forma, buscarle el modo, ¿no? Así que yo creo que es bueno el ejemplo que pones de tu papá, o sea, es difícil, pero hay costumbres también que son difíciles de erradicar, ¿no? Sí, como comentas, yo creo que sí los hay, los millennials que tienen toda la mano y pues híjole, ¿no? Y si compara, ¿no? Las personas adultas, bueno, pues en mis tiempos pues salíamos a jugar, ¿no? Al patio, Claro, estábamos claro. con los aparatos, o pues bueno, me tocaba ir a la biblioteca y sacar los libros y estudiar, y tú tienes Buscar en el todo. archivero, ¿no? Sacar la Sí, hojita. me parece que le tocaba caminar y irse en la bicicleta a la biblioteca, Claro, claro. y así hace la tarea, ¿no? Fotocopiar claro, y después llevar a casa y subrayar y todo eso, claro. Sí, y ahora dice, oye, le estás batallando pues cuando tienes algo en internet, ¿no? Que lo puedes revisar muy fácilmente. Aunque pues bueno, las fuentes confiables pues no deja de ser un libro, ¿no? Un texto, pero Claro. pues en internet hay mucha información. Y me pasa, ¿no? Le pregunto algo a mi papá, oye, pues ¿qué onda con esto, no? ¿Cómo funciona? Además, internet. Oye, o sea, ya tenemos nosotros las herramientas que nos ayudan a aprender las cosas más rápido. Yo también, desde la invitación que me hicieron aquí el programa, me puse a pensar sobre el tema y pongo el ejemplo en mi negocio. Yo creo que si no hubiéramos tenido el internet o esa facilidad, las recetas, los productos, los proveedores, ¿Cómo hacer mercadotecnia? la competencia, si no tuviera yo creo que esas herramientas, qué difícil sería emprender. Digo, si las personas antes lo hacían, Sí, pero pues bueno, igual yo comparo y ahora yo creo que hay mucho más competencia, es más Claro. complicado entrar en un mercado, la gente busca algo ya más específico, ya hay más segmentación, entonces es más difícil encontrar un mercado para que te vaya bien, ¿no? Pero pues el internet te ayuda a hacer toda esa investigación y pues aprender mucho más rápido, ¿no? Todo lo que Claro. antes te costaba a lo mejor meses o que no conocieras una persona y demás,
También la forma de comunicar desde un WhatsApp, puedes estar haciendo negocios pues en todo el país, inclusive en todo el mundo. Tengo amigos en diferentes ciudades y está padre, ¿no? Como en cuestiones pues de segundos puedes comunicarte cuando antes no. Yo creo que bueno, el famoso reach and touch, ya te alcancé, ya te toqué, pero el problema es qué te comunico. Es decir, el problema, desde mi punto de vista, en el caso de la comunicación, es que hay una verdadera atomización, porque es demasiada información. La gente, para decodificar tanta información, por ejemplo, los publicistas luchamos mucho con el tema de la recordación. Hoy haces un focus group y la gente no recuerda un producto determinado, recuerda 500 productos. Y eso, por ejemplo, para alguien que emprende un negocio, pues es más difícil que la gente tenga más memorabilidad de lo que está viendo. Entonces, puede ser esta inmediatez y esta cantidad de información pueden ser positivas desde un punto de vista y pueden ser negativas desde otro ángulo, de donde uno pretende tener más. Pero esto no lo cambia nadie, esto es un avance que evidentemente no se trata de eso. Yo creo que a lo mejor se va a tratar de una redirección, doctor, de toda esta mezcla que tenemos, o de todas estas, como dice Carlos, de todas estas oportunidades que tenemos novedosas para que nos comuniquen. Claro, el mundo de la publicidad ha cambiado el paisaje digital y la forma de llegar a los millennials. Es la gran pregunta, cómo capturar la atención no solamente de las grandes audiencias, específicamente los millennials, por los cambios que hemos estado hablando. Por ejemplo, ha habido iniciativas de Google y otras empresas en publicidad que se han dedicado a personalizar los servicios y los productos para que compren sus productos. Está el caso de Volkswagen o Smile, y de lo que se trata ahora, digamos, en este cambio de paisaje, es que el mismo consumidor, al momento de dar un like, al momento de compartir un mensaje, una foto, una noticia, va generando su propio rastreo de navegación. Claro. Y eso las grandes compañías han minado en esta que se llama el Big Data, el gran datos de colección de datos para definir el perfil del consumidor. Eso a la larga para los economistas es una buena noticia, pero el efecto a larga duración es de que se crean estas burbujas de información. Por ejemplo, si yo no me he mostrado interés por ver noticias internacionales, al crear mi propio perfil de navegación, difícilmente en mi newsfeed o alimentación en Facebook pueda haber noticias de interés internacional. Claro. Entonces, digamos, de los efectos un tanto negativos de este gran cambio con las nuevas tecnologías. Es verdad. ¿Y qué consume el millennial, Carlos? ¿O cómo consume el millennial? ¿Consume a partir de información, a partir de datos, a partir de, obviamente, de gustos personales, de modas, tendencia, de precio? Ahora un consumidor, y no necesariamente millennials, llega a un supermercado y tiene información de todo el producto, dónde fue fabricado, cuántas calorías tiene una información impresionante. La pregunta es ya derivada estrictamente al segmento de los millennials. ¿Cómo reaccionan? ¿Qué más fácil te hace que tú compres un producto? Sigo con la comparación de mi papá y conmigo, inclusive mis hermanos, ¿no? Sigo con eso. Que pues desde que compras un producto te fijas pues, cuántas calorías, azúcar, información, ¿no? Toda la información, ¿no? Cuando pues al contrario se ve bien, pues de una vez, ¿no? Entonces creo que nosotros hemos sido un poquito más selectivos con las marcas. Más que nada yo creo que sí creamos una relación más estrecha con diferentes tipos de marcas, pues, dependiendo de la necesidad que tengamos. Creo que las empresas tienen que trabajar más en su comunicación para pues crear ese acercamiento con los millennials y hacerles sentir pues que les estás dando un producto de valor. Creo que nosotros ya nos concentramos más en la marca, que es lo ofrece y demás, el branding, que antes, ¿no? Creo que eso nos identifica, que somos muy selectivos y si nos gusta alguna marca, pues seguimos y seguimos. ¿Pero en una marca o en su contenido? Es decir, si una marca es protectora del medio ambiente, como millennial, ¿lo considero, la consumo más o es lo mismo? Es una pregunta directamente para tu segmento. Sí, fíjate que el tema de medio ambiente yo creo que está muy interesante. Yo creo que los millennials somos más sensibles en esa parte. Nos preocupa
ocupamos más, o creo que también ha sido la parte como en la educación ha ido cambiando, nosotros somos más receptivos a eso, pero tenemos un ejemplo de, pues híjole, ¿no? Tema polémico, las corridas de toros, ¿no? Yo creo que los millennials, pues, la mayoría está en contra, ¿no? Y de repente otra gente dice, pero es que es cultura y es tradición, pues ¿cómo se te ocurre, no? Claro. Pero pues la mayoría de los millennials pues ¿cómo te atreves? Si es un ser vivo y demás, en la alimentación, ¿no? También lo que se enfoca más por lo vegano. Tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir obviamente platicando de este tema. Está usted en Sobre la Mesa, estamos hablando sobre los millennials, otro modo de vivir. Hacemos una pausa, acompáñanos. Muy rápido, muy rápido. Muchas gracias por continuar con nosotros en Sobre la Mesa. Estamos tratando un tema muy interesante, millennials, otro modo de vivir, y nos acompañan el doctor David González Hernández y el joven emprendedor Carlos Rangel. Nuevamente gracias por acompañarnos. Señor Chicone, nos gustaría que Carlos nos platicara un poquito sobre el negocio que acaba de emprender. Tienes 22 años. Sí, así es. ¿Trabajaste en alguna ocasión antes o este es tu primer proyecto laboral? No, ya, desde los 17 años ya me ha tocado trabajar. ¿Qué hacías? Pues bueno, al inicio, mis primeros trabajos le ayudaba a mi abuelita en su negocio de zapatos. Me iba los fines de semana y pues le ayudaba, ¿no? Ahora sí que lo que ella me dijera, ¿no? Sí. Pues que salga adelante, ¿no? Tareas múltiples. Sí, de todo ahí. Eso fue en la prepa, entro a universidad y en el primer semestre empiezo una escuelita de fútbol. Resulta que regreso a mi primaria, porque ahí tenía pues un primo, y pues había la oportunidad de pues crear una escuelita de fútbol en la primaria, ¿no? Me dicen, oye, pues tú jugaste, pues has hecho deporte durante pues buen tiempo, entonces ¿por qué no pues trabajas con los niños y ayudas aquí que se reactive pues el deporte, ¿no? Claro. Sí. Y dije, pues órale, pues es un ingreso extra, otra actividad, pues más bien el principal, ¿no? Ingreso. Y pues bueno, pues me animé, empezamos desde un equipo de fútbol de niños primaria, pues de 6 a 12 años, y pues bueno, me fui enrolando, me gustó, creamos una coordinación deportiva dentro de la primaria, todos los sociedad de padres participando, creamos también el equipo de básquetbol, de fútbol, y pues bueno, me fui enrolando hasta que llegamos hasta 7 equipos, por ahí de 70 niños en la escuelita, teniéndolos activos, y duré 2 años con ese negocio, por ahí de los 19 18, 20, y pues bueno, fue yo creo que de las mejores experiencias. Creo que fue donde aprendí, o fue el interés de coordinar algo, de liderar, de que algo se haga realidad. Y trabajar con padres de familia, creo que es algo que me dejó mucha enseñanza, porque pues son adultos, ¿no? Tú eres un joven de 18 años y pues son los padres de familia y dicen, oye, pues pues casi niño, ¿no? Me va a venir a decir qué vamos a hacer. Y pues bueno, era todo un reto, desde que se terminaba el partido y platicar con los papás sobre las diferentes actividades que vamos a hacer, el día de entrenamiento, planeación, coordinación, etcétera. Era todo un reto, ¿no? Que los papás realmente sintieran que le está aportando algo a su hijo y pues bueno, que todo fluyera, ¿no? Entonces, después de esos 2 años que estuvimos trabajando en la escuelita, pues salió de la inquietud de pues, poner un gimnasio. Seguía con el rollo deportivo. El deporte. Y pues bueno, junto con un amigo, en ese entonces ya entré a comisión de jóvenes empresarios de Canaco. Entonces pues ya tema emprendimiento era pues ahora sí súper apasionado, ya es algo propio, ¿no? Porque estar en una comunidad de jóvenes emprendedores tienes que emprender y pues tienes que emprender y todos están en el mismo canal, entonces ya yo creo que se vuelve un plan de vida, el ser emprendedor, el ser empresario, ya es algo que lo traes en tu cabeza y pues nada más estás pensando en qué otro emprendimiento sigue, ¿no? Entonces empezamos con el gimnasio, no nos fue bien, empezamos 6 meses a dar clases al aire libre con la idea de nuestro propio establecimiento y demás. No funcionó y había dejado totalmente la escuelita de fútbol que ya era 2 años y estaba funcionando, pues peores errores de
la vida, pero pues bueno, fue un aprendizaje. Aprendizaje, claro. Y de ahí pues seguíamos todavía con el sector ahí de salud, y pues bueno, salió, se me ocurrió de que pues un snack, algo que sea sencillo. Yo creo que por eso decidí en ese emprendimiento, porque también estudiando y a la vez presidente del grupo, necesitaba algo que me ayudara a seguir haciendo las actividades, porque si ponía pues, algún tipo de un restaurante que ocupas estar todo el día, sí, entonces tenía que hacer algo que pues desde mi casa, pues producir las barritas, las galletas, aunque sea hasta en la noche o madrugada, y sabes que el día siguiente pues vas a encontrar un espacio para venderlas o distribuirlas a algún lugar. Entonces creo que eso también fue algo que a la gente le pueda gustar, un snack saludable, rico, nutritivo, y a la vez que me permitiera hacer mis actividades. Entonces, pues sí, empecé desde la cocina y de mi mamá, que pues bueno, ya en las últimas pues estaba ya desesperada, ¿no? Porque oye, pues es mi cocina y me invadieron. Sí, mi papá pues llegaba de trabajar y otra vez, ¿no? Cocinando, ¿no? ¿Qué hay de cenar? Granola. Y el olor a barrita. Tú derrumbas el mito, la creencia, ¿no? de que no hay esfuerzo. Ahí Claro. lo que tú hiciste, o lo que tú haces, mejor dicho, es una comprobación más de que hay millennials y millennials. O sea, en este caso... Por eso decía yo, como el caso de Carlos, ¿qué tantos son? Si la mayoría son, mayoría de millennials hace lo que hace Carlos, por el contrario, es un ejemplo pues aislado. Yo creo que ahí debe haber, no sé si haya una cuantificación de esto, resultará un poco difícil. Yo te tengo una pregunta, doctor. La diferencia entre los baby boomers, entre los que me cuento, y los millennials, ¿es solo de época? No, también de espacio. Y cuando hablo de espacio, hablo de clase social y de región donde uno creció. Entonces, por ejemplo, los millennials se piensa mucho como estas brechas generacionales. Los millennials son los sándwich entre la generación Z y la generación X. Y se piensa mucho en términos temporales, ¿no? Y la distinción y la lucha entre generaciones. Pero cuando haces una mirada más de cerca, te das cuenta de que hay mucha diversidad y es heterogéneo. Entonces, ¿qué es lo que hace heterogéneo? Bueno, el lugar donde creciste, las condiciones en las que creciste. Entonces, hay una gran diferencia entre, no solamente de tiempo, sino también de espacio. Claro. Y cuando hablo de espacio, bueno, las condiciones económicas, ¿no? El nivel socioeconómico con el cual uno crece, el recurso tecnológico que tuvo en su casa. Por ejemplo, ya ahora pues es más naturalizable que un niño ya esté interactuando con las nuevas tecnologías. Entonces, una categoría importante que distingue a los baby boomers de los millennials es este carácter tecnológico. Ajá. Y cuando hablo de tecnológico, hablo mucho de interactividad. Por ejemplo, ahorita hablaba Carlos de las formas de ver televisión, las formas de ver Netflix. Hoy en día, o sea, uno puede estar viendo Netflix y al mismo tiempo estar navegando en su móvil. Y en un estudio que hizo Nielsen en el 2015, hace 2 años, encontró en 60 países que casi el 50% de las personas, mientras están viendo televisión o interactuando con un medio masivo, están navegando. Y el 47% de esos que están navegando sobre lo que ven en televisión. Entonces, lo que quiero decir con esta etapa de interactividad es que además de eso, estamos interactuando con múltiples pantallas. Entonces, uno puede tener la pantalla de la televisión, la pantalla en el iPhone y un iPad a un lado, o con el niño viendo una serie, una computadora en casa, ¿no? Mientras se trabaja. Entonces, una gran distinción tiene que ver con esta cuestión de tener el acceso a múltiples pantallas y el aspecto de la interactividad. Y ese aspecto de interactividad hace que, a su vez, seamos copartícipes o productores de nuestro propio contenido. Una característica de los millennials es que a veces no están contentos con la programación que se ofrece en los medios masivos, y ellos quieren producir sus narrativas, sus historias, sus relatos. Claro, yo he preguntado desde el punto de vista social también, porque el baby boomer es producto de, bueno, se acaba la Segunda Guerra Mundial, había que levantar el mundo o el país en algunos casos, rehacer un país, era un enfoque nuevo de trabajo para la gente, para la gente joven que se estaba integrando al trabajo de los que habían sufrido la guerra, y por eso hablaba si es cuestión de época también. En esa época, precisamente,
pues ya en los años 50, que eran de prosperidad y aparecieron, la tecnología ya se llevaba de la mano con la gente. Por eso yo preguntaba si, hablando de la cuestión del esfuerzo, si es lo mismo o si esta generación de millennials encontró ya más servida esa cosa. Sí, la encontró servida, por eso no es fortuito que haya estas narrativas de que al millennial es un niño chiqueado, que se le dio todo cuando él quiso, se le premió por cualquier esfuerzo, ¿no? Claro. Entonces, mucha gente en ámbitos laborales, un poco ortodoxos o más institucionales, pues están encontrando esta pereza o esa explicación en los papás. Claro. En los papás que premiaron cualquier esfuerzo, le dieron una medalla de participación, aunque haya quedado en último lugar el niño. Entonces ven estas millennials un tanto mimados, descontentos con lo que una institución puede ofrecer. Por el lado de los millennials, ellos no se ven tanto así, ellos se ven como que quieren crear un impacto en la empresa y si no lo logran, migran, se retiran. Ahora, entonces pierden la motivación. Muchos clasifican los millennials en términos de motivación, los altamente motivados y los bajamente motivados, ¿no? Los altamente motivados son los que quieren aportar a la empresa y si no ven que están creando un impacto, se decepcionan y dejan de elaborar y tienen esta percepción de ser perezosos. En ese sentido no hay ningún problema. Doctor, en ese sentido de la motivación, un millennials tendría menos capacidad a sobrellevar o a sobreponerse ante un fracaso, por ejemplo. Sí, de hecho tienen que hacerlo ya por las condiciones socioeconómicas. Hace un momento hablábamos de la distinción entre los baby boomers y los millennials. Entonces, en la época de los baby boomers hubo mucha resistencia y mucho movimiento de derechos civiles porque se quería cambiar el sistema, ¿no? Y ese sistema era casi la representación del papá gobierno. Claro. Entonces, de que el sistema organizado, decíamos, los hospitales, las escuelas, ya no daban para más, había una crisis. Entonces hubo todo un movimiento político, el movimiento hippie en San Francisco, el movimiento sobre el placer, ¿no? Sobre las drogas y la experimentación, para acabar con este sistema de instituciones. Ahora es distinto, no hay tanto esta idea de papá gobierno, sino se quiere como convivir con esta autoridad, como que hay un libro de un psicoanalista italiano que está hablando que estamos en la era de Telémaco, ¿no? De que no tanto en Edipo, de que Edipo mata al papá para quedarse con la mamá y después al cometer un acto se saca los ojos, ¿no? Entonces eso era como el padre autoritario, ¿no? Y ahora este psicoanalista italiano dice que tenemos esta cuestión de Telémaco donde el hijo de Ulises espera un padre, pero no es el padre autoritario, sino es el padre con el que se puede dialogar, con el cual puede ser cómplice, el cual puede ser tolerante. Entonces, en términos de sociales, de alguna manera, y de relación con la autoridad, que esto es muy importante en los millennials, pues está como en esta época donde hay varias protestas, como el movimiento 132, donde quieren un diálogo, ¿no? Claro. Menos autoritarismo. Claro. Sí, todavía los baby boomers sí soportaban, o heredaron el autoritarismo, eran padres más rígidos, que estaba el abuelo muy pegado al papá y el papá se seguía manteniendo. Eso se fue alejando un poco o se fue integrando, depende cómo lo veamos, ¿no? Se fue integrando a una nueva forma de diálogo comunicacional, digamos. Ya no es lo mismo hablar con un hijo, sentarse a platicar. Antes estaba esa cosa rígida que impedía, te almidonaba las cosas. Sí, que de alguna manera se refleja en las películas. Claro. Tenemos los parricidios, películas parricidas en los 70s como El Padrino, o incluso La Guerra de las Galaxias, ¿no? Claro, es verdad. Ha cambiado esto, es muy interesante, ¿no? Pero ha cambiado radicalmente. Ahora, vamos a hablar millennials, que es porque recién decía Anabelia, si ustedes están preparados, ya de alguna manera lo contestaste porque dijiste que te fue mal en tu primer emprendimiento y luego iniciaste otro y tienes una corta edad como para que dice que la vida se va haciendo de errores y aciertos, ¿no? Es decir, tú tienes tiempo todavía para equivocarte, muchos años. Pero, ¿cuál es el sentir de un millennial en ese sentido? Sí es
me derroto fácilmente o sigo buscando la oportunidad o estoy tan aliado a la tecnología, me va a ayudar a superar esto o voy a buscar nuevos campos de acción? ¿Cómo hacen? ¿Cómo Creo que sí, y hablando desde mi Sí, tu perspectiva, claro. De eso trata. Sí, claro. Mira, yo creo que el millennial busca crear, como comentaba el doctor, busca una identidad, busca pues un proyecto. Entonces, me imagino, ¿no? Comparando con otras personas, por tal de seguir y buscar ese sueño o esa identidad o ese proyecto, yo creo que es lo que vale, yo creo que nos motiva a seguir y si fracasas, pues otra vez y lo intentas, porque creo que tenemos muy marcado nosotros, o por lo menos de mi perspectiva, qué es lo que quiere ser, ¿no? Entonces creo que vale la pena pues los fracasos que se necesiten, pero pues estar muy pendiente, ¿no? De lo que hiciste, qué hiciste, qué no hiciste, para pues aprender a base de eso y pues a lo que sigue, ¿no? Ahora hablas por ti, pero también por algún entorno cercano tuyo de amigos que reaccionan igual, para no hablar tanto de tu persona solamente, sino en tu ámbito. ¿Ves que existe eso? Claro, como dijimos al comienzo, hay de todo, ¿no? Hay quien cambia de trabajo cada 5 minutos y hay quien es más persistente, pero de alguna manera crees que en tu entorno, o has visto ejemplos en tu entorno de muchachos así, como en tu caso, que dicen, no importa, empecemos de nuevo, vamos a arrancar de nuevo, vamos a probar. Esa es la pregunta. Sí, claro que lo hay, así como los otros que pues a lo mejor no lo hacen, no les interesa, o pues dejan su sueño, su proyecto por sus actividades a lo mejor que no son las más productivas. Puedo decir que sí, en el medio donde me relaciono, pues la mayoría pues es emprendedora y busca pues salir adelante, pero pues claro que sí, tengo otros amigos o otros conocidos que pues híjole, a lo mejor les cuesta un poquito más levantarse en eso, pero bueno, pues yo creo que están esas dos perspectivas. Hablas tú de que tu abuela tenía una zapatería. Sí. El hecho de que haya habido negocios o el antecedente pues, de tener empresas en la familia, ¿fue algo que te facilitó el camino? Porque pues también puede ser ahí un factor importante, ¿no? Sí, híjole, yo creo que es más en lo personal, porque mi abuelita, pues sí convivía con ella, pero mis papás, pues, bueno, mi mamá sí es comerciante, ¿eh? Sí, yo creo que sí pues yo creo que sí. Mucho la parte de la venta, más que nada ventas, mi mamá comerciante de, pues sí, vender ahora sí lo que claro, pues haya, ¿no? Mi papá sí es más, me va a ver en la televisión y lo me va a regañar, ¿no? A lo mejor más tradicional en ese sentido, de pues consigue un empleo, seguridad y hace poquito me invitaron a trabajar a gobierno y pues estuve un par de meses y dije, pues bueno, voy a combinar, creo que es una buena aportación, voy a combinar las dos partes, ¿no? Mi emprendimiento y a la vez pues mi trabajo, ¿no? Pero pues híjole, se me complicó bastante. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo muy claro lo que quiero hacer, mi empresa, y pues el trabajo era también el sector empresarial, de desarrollo económico. Pero público. Claro, ahí encontraste un choque, por ejemplo, a lo que un millennials como tú, con iniciativas en la burocracia, vio lentitud, vio desorden. ¿Qué viste que te alejó o dijiste, no, de aquí no soy? Fueron muchos factores. Yo lo que más comentaría es pues que tengo mi proyecto, tengo mi negocio. ¿Por qué no dedicarle esas 10 o 12 horas pues, a tu proyecto, ¿no? Personal, claro. Creo que es más en ese sentido y pues hacerlo crecer, ¿no? Claro. Ahora, en materia política, doctor, ahora sí que política-millennials, y haciendo una comparación que a veces son odiosas, pero a veces son necesarias las comparaciones. Yo recuerdo que para regresar un poco al baby boomer, había una convicción política, equivocado, ¿no? Pero luchaban por un escudo, por una asociación, por algo que ellos creían, izquierda, derecha, centro izquierda, liberal, lo que sea. Y había una convicción. Yo siento ahora, y es una apreciación personal, que en el caso de la política, los jóvenes, por ejemplo, propician, y hablando ya de Tijuana,
propician el encuentro, obligan al político a que se sienten en una universidad y hablen y expongan y le hacen preguntas a fondo. Pero a la hora de ir a votar es el segmento que menos vota. Sí. Y eso en mí produce una desilusión. Porque dije, ¿cómo es posible que un segmento tan combativo, tan informado, tan emparentado con toda la información de todo tipo, además abundante, que les facilita la tecnología, a la hora de tomar una decisión, no votan? Puede tener varias respuestas, puede ser que no creen los políticos, lo que guste y mande. Pero todos sabemos que entramos en una deriva ahí, o en una minoría que es la que sigue gobernando, y me parece totalmente injusto. Yo veo que en ese caso los chicos que comprenden la edad de los millennials, a mí en lo personal no me satisface esa conducta de que no lo tenemos, no podemos cuantificar. Es más, o sí podemos cuantificar y vemos que son los que menos al final salieron a votar y curiosamente fueron los que propiciaron el diálogo, la discusión y expusieron a un candidato a que platicara. ¿Habrá alguna explicación a todo esto? Pues hay una crisis de sentido con los partidos. Entonces yo creo que la focalización de ellos es hacia el partido y sus demandas es como hacia el sistema. Me explico, por ejemplo, hay Movimiento 132, el movimiento Occupy Wall Street del 99%. Es decir, su inconformidad y salir a la calle, la protesta es hacia el sistema económico, donde, por ejemplo, en México creo que 46 millones de los 120 son millennials. En Estados Unidos creo que es 77 millones de 320. Entonces, si vemos con lupa, digamos, estos millones de personas y los que han salido a manifestarse, han sido más como un descontento hacia el sistema económico, porque ellos están viendo que del 120 millones de mexicanos, 44 millones o más están en la pobreza. Entonces, más bien es como un descontento hacia el sistema, más que hacia partidos. Yo a lo mejor por ahí puedo generalizar. ¿Cómo cambias esa el parte? sistema si no tienes otra herramienta que el voto, además de la protesta? Pero el voto sí es el que cambiaría un poco la direccionalidad o la dirección de algo. Eso es lo que a mí entiendo que es... Sí, yo creo que esa es la desconexión con el sistema partidista y está ligado mucho al gobierno. De lo que he platicado con los millennials. Por eso te pregunto. Ahora son alumnos de tanto de Estados Unidos como de México. Claro. Ellos dicen interés en realmente en los partidos y en el gobierno como tal, pero sí quieren manifestarse contra el sistema. ¿Y cómo? Suena un poco contradictorio, pero es la lógica Sí, con la que porque piensan. tú que tienes contacto con ellos, ¿cómo, en la lógica de los millennials, cómo cambiarían entonces las cosas en un sistema, en un cuadro democrático? ¿Cómo cambiarían las cosas si no es a través de un voto? Pues ellos se están imaginando como organizaciones no gubernamentales. Es donde, por ejemplo, el medio ambiente u otras iniciativas en proyectos como Carlo, que están haciendo el cambio desde otros tipos de entornos, pensando en términos locales. Okay. Locales, así tanto impacto local como pensando globalmente. Globalmente. Sí. Ya estamos ya en la recta final. Nos quedan unos minutos. Bueno, una pregunta que tengo para el millennial otra vez. ¿Qué piensan los millennials del trabajo en equipo? ¿Son de integrarse, de crear equipo, o son más individualistas en su acción en cuanto a comercio, por ejemplo? No, yo creo que es algo que nos caracteriza el trabajo en equipo. Creo que es identificar que cada persona sepa para lo que es bueno, que es dónde sobresale, y que cada quien con sus diferentes habilidades pues se puede complementar un equipo fuerte, y que a base de eso pues sea el éxito, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en la experiencia que tengo colaborando siempre buscamos que sea algo multidisciplinario en nuestros proyectos. Si alguien va a trabajar la comunicación, pues que sea el experto. Si está el administrador, pues que se encargue de esa parte, el abogado. Siempre buscamos que cada quien trabaje a su experiencia, y pues no tratar de abarcar todo, ¿no? Porque cada quien tiene lo... No son egoístas. No, al contrario. La pregunta va con la dirección de que ahora todo se individualiza. Entonces yo agarro mi teléfono y me pongo o agarro mi computadora y empiezo a trabajar de forma... Por eso va la pregunta si realmente ese accionar físico tiene que ver con pensar de que no me tengo que integrar, o sí me tengo que integrar a otras disciplinas o con otra gente. Esa era la pregunta, pero me la contestaste
sobradamente. Sí, porque la percepción es de que mientras uno está dialogando, el otro puede estar viendo que está en su Sí. celular o en su móvil, ¿no? Y eso implica una desconexión o un desbalance entre las relaciones. Y eso también tiene que ver con los millennials, de que están altamente tecnificados y a la vez eso lo han llevado a relaciones interpersonales. Por eso algunos de otra generación a veces se desesperan porque ellos están acostumbrados a dialogar y estar también atentos a lo que sucede en el móvil. Claro. Pero es una condición de las nuevas formas de estar juntos con otras generaciones. Ya no importa tanto el comunicarse mirándose a los ojos, sino el comunicarse Sí. mirando una pantalla e interaccionar permanentemente, pero por otras vías. No tiene nada que ver con la indiferencia O con la mala educación, o con la- sí, Con la mala porque educación. es una discusión que uno tiene constantemente o una plática constantemente de que muchos le echan la culpa a los millennials. No, los jóvenes ahora miran para otro lado, están desconectados del resto de la familia y Está aislado. Sí, los que están diciendo muchos en este discurso es de que están afectando también los ámbitos laborales, donde no pueden estar tranquilos en una junta de trabajo mientras otros están consultando su móvil. Claro, porque a mí me parece que es un tema también de concentración, de que estás en una junta de trabajo, no puedes estar, aunque puedes, no debes estar Exacto. concentrado en 4 cosas, porque si no, el tema de medular no le vas a prestar nunca la atención que si en ese momento alguien te está preguntando cómo te fue anoche con la novia o qué vas a hacer después, y entonces hay una distracción natural, Sí. ¿no? Que me parece a mí que es la tecnología ahí es donde yo veo que está mal empleada, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera las conclusiones que sacamos hoy es que primero, los millennials no son todos iguales, afortunadamente, o tampoco esa generalización de creer de que son flojos, y hay de todo, como en todas, y tú lo expusiste muy bien, con todas las generaciones anteriores, incluyendo a los baby boomers. De alguna manera creo que el cambio social es más por el lado tecnológico, por la conclusión que saco, pero hay de todos los millennials, y este es un buen ejemplo de lo que es Claro. el esfuerzo y el trabajo. Doctor, ¿pero habría alguna desventaja o algún punto en contra de los millennials, por ejemplo, en esta cuestión de la tecnología, en el sentido de no abusar o Bueno, hasta qué punto la equilibrarlo? narrativa negativa es de que se vuelven adictos a la tecnología, como por ejemplo estos estudios que se dice que las personas que pasan buen tiempo en Facebook tienden a deprimirse porque ven, además de lo que ha cambiado la idea de compartir cosas en Facebook, compartes imágenes de tu familia, imágenes tuyas, y eso está cambiando en cuanto a que se convierte un estilo de vida el que se comparte. Entonces, unas personas que puedan entrar a Facebook se pueden deprimir a ver a la otra persona exitosa, aunque Anhelar a lo lo que mejor el en otro realidad sabemos que su vida tiene muchos problemas en lo personal. Claro. Ahora, también hay estudios que contrarrestan esto, entonces, aunque se define en términos de tecnología de los millennials, pues no hay que llegar a estos determinismos, porque a unos estudios como la Universidad de Pittsburgh dice de que la gente ya de por sí está deprimida en su vida cotidiana con su familia y va a Facebook a cubrir un vacío. Entonces tenemos estas dos ideas ahí que todavía no están a debate, porque acuérdense, los millennials todavía hay que estudiarlos más para saber más de ellos y no llegar a generalizar y conclusiones apresuradas como generación. Estás bajo la lupa, Carlos. Sí. Aprendimos mucho más hoy de toda esta problemática, de todo este desarrollo De esta millennials, generación, que nos va marcando pautas sí, importantes. esta integración de esta generación, que te felicito de todas maneras porque has demostrado el esfuerzo, que es parece ser uno de los puntos más débiles de los millennials. Sin embargo, tú demostraste, y espero que sean muchos los ejemplos que tú estás dando, Positivos. que se multipliquen, ¿no? Todo lo que queremos. Desde luego. Muchas gracias, No, gracias. doctor David González Hernández, por habernos acompañado, y Carlos Rangel, desde luego. Y bueno, esperemos algún día probar esas deliciosas granolas Sí, para darle están honor a la razón a tu pendientes. mamá. Gracias, doctor. No, gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos ya, señor Chicone. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Sobre la Mesa. Que la pase muy bien. Soy Ana Belén Guzmán.